Saludos, espero que estén súper bien. Un gusto de estar con ustedes un episodio más de este que es el podcast Más que Fitness. Es un espacio que hablamos de temas que tienen que ver con el fitness y también temas fuera del fitness. Mi nombre es Jafet Leiva, para mí es un gusto compartir de los diferentes episodios que vamos a tener a lo largo de este proyecto. Entonces, gente, hoy tengo el agrado de compartir con una especialista de un tema que yo sé que de repente usted en casa se va a sentir identificado, lo ha escuchado por ahí, de repente en TikTok, en redes sociales en general, o ya ha leído o cuidado y no, ya estamos, porque es algo que está creciendo impresionantemente. Hoy tengo el honor de compartir con la doctora Elsa Chavarría. Muchísimas gracias. Ella es médico especialista en salud metabólica y hormonal. Entonces, pues bienvenida primero, Muchas ¿cómo gracias, estamos? muchísimas gracias por la invitación para hablar sobre este tema. Yo creo que está haciendo mucho ruido en la salud totalmente, pero creo que es bonito darle una cara diferente de lo que es. Doctora, ahora antes de comenzar, le conversaba rapidísimo, yo soy un apasionado como entrenador del tema de la obesidad. Entonces usted se puede imaginar la emoción que yo tengo de hacerle esta entrevista. ¿Por qué? Porque en casa, ¿cuál es el tema de hoy? Yo no sé si usted está familiarizado con la palabra péptidos o ha escuchado por ahí esto de los tratamientos con péptidos que hace un tiempo para acá se está utilizando, ya está en Costa Rica, ya está acá, cada vez hay más bulla, pero entonces yo me traje pues a una especialista para darnos información de primera mano, información responsable y que usted en casita sepa que ya hay especialistas para que no haga cosas de un video, sino que haga cosas de la mano de un especialista, que esto yo creo que es muy importante, doctora, que se le quede clarito a la gente. Entonces, voy a empezar por pedirle que me defina qué son estos de los péptidos. Estos péptidos, mira, los péptidos, vamos a dar una definición muy médica, que es la que nosotros utilizamos, que básicamente es una cadena cortita de algo que llamamos aminoácidos de cadena corta que, para hacerte como la gráfica sencilla, tenemos un bloquecito de torres de Lego y piecitas pequeñitas que conforman también ese Lego. Estas piecitas chiquititas llamados aminoácidos de cadena corta tienen una función específica para trabajar en el cuerpo. Entonces básicamente son como decir aquellas piezas pequeñas que nosotros o se producen a nivel farmacológico para cumplir una función en específica. Doctora, ¿por qué se ha puesto tanto de moda los péptidos? A ver, te voy a contar por qué creo que se ha puesto de moda desde el lado médico o del lado de salud. Hay un contexto que no podemos perder de vista, es que el 70% de los adultos en Costa Rica tienen obesidad o sobrepeso. Estos medicamentos han venido a respaldar o dar tal vez un apoyo médico para el proceso de perder peso. Entonces, ¿por qué se ha vuelto muy de moda en el ámbito más que todo médico? Porque si generalmente nosotros pasamos ese 70%, te puedo decir que de 3 personas, 2 de ellas van a tener sobrepeso o obesidad. ¿En qué impacta esto a nivel de toda la economía global o todo lo que significa tener una enfermedad como estas? Es que la obesidad te va a desarrollar enfermedades crónicas, de la cual tú vas a tener que depender toda tu vida de un tipo de medicamento o incluso intervenciones médicas. Algo tan sencillo de la obesidad sale la diabetes tipo 2, los infartos, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares, entre otras. Este tipo de péptidos o herramientas, que vamos a ponerle un nombre para que la gente los empiece como a escuchar de qué es lo que estamos hablando, son los famosos análogos de la GLP-1. En marcas comerciales que hoy ha hecho el boom es el Ozempic, que es uno de los que abrió más la puerta a todo este como movimiento para apoyar ese proceso de peso, y es ahí donde definitivamente para nosotros, al ver la función que ellos tienen, cómo hacen una prevención de todo este desarrollo después de la obesidad, claro que viene a ser algo que va a llamar muchísimo la atención y que va a ser en boom. Ahora, hay todo como una polémica alrededor de todos ellos. Claramente está la parte, ¿verdad?, de el uso de medicamento o péptido como tal que no esté respaldado o que no lo necesite la persona. Entonces es ahí donde se viene todo. Pueden encontrar, mira, en redes sociales tantas cosas, desde lo positivo hasta lo negativo, pero bueno, te voy a contar desde el punto de vista médico por qué en sí. Y en realidad, para explicarles un poquito, bueno, qué son los análogos de la GLP-1, básicamente estos
son estos aminoácidos que generalmente formulan y que imitan la función de una hormona que nosotros tenemos en el cuerpo. A raíz de ahí empieza toda una serie de investigación o protocolos para poder ver dónde están, de dónde es que nacen, y se dan cuenta que nosotros producimos estas hormonas, se desarrollan con una serie de mecanismos para imitarnos en nosotros. Entonces estos péptidos el cuerpo lo produce. Sí, exacto. Los que nosotros llamamos análogos de la GLP-1. La GLP-1 generalmente es una hormona que se produce en la parte como más final de nuestro intestino delgado y que son llamadas hormonas incretinas. Quiere decir que a la hora que nosotros comemos se estimula la liberación de esta hormona. Lo que pasa es que en nosotros tiene una vida súper cortita, básicamente de 1 a 2 minutos. Entonces es ahí donde se empieza a descubrir la función que ella tiene en todo el contexto metabólico y se empiezan a desarrollar todo este tipo de péptidos. Como aliados estos péptidos, entonces lo que vienen a hacer es a favorecer cosas que ya el cuerpo hace. Que ya el cuerpo hace. Fíjate que esto nació, hay una investigación súper linda que empieza a los años 80 y 90, se hacían también cirugías bariátricas, que eso era una cirugía, pero no como las de ahora, que son tan modernas. En ese momento se dieron cuenta que posterior a las cirugías bariátricas, donde comunicaban como esa parte del estómago a la parte final del intestino, esos pacientes empezaban a regular los niveles de glucosa y perder peso. Y ahí es donde generalmente empiezan a preguntarse, bueno, pero ¿por qué este paciente está regulando los niveles de azúcar? Es que está con una dieta líquida o aquí allá. No, pero ya se le volvió a introducir la dieta tal y todavía sigue con niveles de glucosa estables y además está perdiendo de peso. Entonces ahí se empieza a ver cómo este tipo de hormonas en este tipo de pacientes se desarrolló al principio como un tratamiento para la diabetes tipo 2. Entonces ahí es donde nace todo el uso como tal y yo creo que es ahí donde viene la polémica. Exacto, porque si estamos utilizando algo que era para la diabetes, exacto, que si lo estamos utilizando para bajar de peso. Entonces ahí yo siempre les digo, vean, siempre las cosas nacen siempre con un objetivo de estudio y esto generalmente después de que empiezan a ver y a comparar que puede ser un tratamiento para tratar la diabetes tipo 2, lo empiezan a comparar con tratamientos que son gold estándar para trabajar la diabetes y se empiezan a dar cuenta, bueno, que no son tan, como que no superan este gold estándar, pero que sí tienen un efecto para reducir el peso. Y es ahí donde empieza todo el estudio como tal y que se empieza a documentar que ellos tienen una reducción o apoyo a la reducción del peso. También para no desviarnos rápido del tema, no desviarnos, pero sí aclararle a la gente en cuanto a la gama de péptidos, tenemos estos que estamos conversando, que son los péptidos para el tema del control del peso, pero también hay otro montón de ramas, ¿verdad? Sí. Solamente que, igual que nos pasó en el capítulo anterior, es una clase máster de muchos episodios. Entonces, hoy vamos a estar centrándonos la atención en conversar sobre estos que ayudan al tema de la composición corporal. Por eso es el tema de la pérdida, la baja de peso, que estos péptidos nos colaboran. Pero sepan en casita que hay más. Hay una gran variedad que de hecho está en estudio y yo siento que es una puerta que se va a abrir para beneficio de cada una de las personas. Vienen desde péptidos que apoyan a la recuperación de los tejidos conectivos, a la recuperación en piel, cicatrices, o sea, hay una gran gama. En lesiones deportivas se está usando. Desconozco mucho la parte de qué tanta aprobación hay en estudios ya en humanos y todo esto, pero a ver, si hay algo yo les puedo contar es que ya en atletas, principalmente culturismo, etcétera, ya se están utilizando. Entonces, esto está investigándose, esto está, pero queremos centrarnos entonces en el tema del control del peso, sí. Porque también, como decía la doctora, es una estadística no tan bonita, pero hay una gran cantidad de población con el problema de la obesidad. Y de ahí la utilización de estas estrategias son algo pues que nos va a echar una buena ayuda, una buena mano. Doctora, cuando un paciente va a su consulta, hay una valoración previa. Yo sé que es diferente en cada uno, pero tal vez si nos cuenta así como, ¿qué son de las preguntas más
básicas que tienen que Hacemos. estar? Mira, siempre que vemos en alguien en consulta, porque es una consulta que llamamos metabólica, aquella que está enfocada en apoyar cambios en composición corporal, pérdida de peso, incluso mejorar índices metabólicos, que eso ahorita lo vamos a conversar un poquito más, pero básicamente el acercamiento siempre es médico. Lo que nos interesa saber es mucho historia de ese paciente, qué padece ese paciente, si ha intentado previamente hacer un proceso de perder peso, que si ha reganado ese peso, que si hay antecedentes heredofamiliares como tal, que tengan antecedentes de enfermedades crónicas o diferentes patologías. Empezamos a buscar con una serie de laboratorios, siempre es sumamente importante tenerlo eso en cuenta. La realización de parámetros metabólicos, hay algo que nosotros siempre buscamos y es cómo está funcionando el metabolismo de este paciente, cómo está la secreción de insulina, cómo están los niveles de glucosa, cómo está el perfil lipídico, cómo están ciertas hormonas que tienen participación en la composición corporal y en el peso. Pero básicamente siempre es una entrevista médica donde nosotros buscamos ciertas condiciones para poder ver qué podemos apoyar a ese paciente. Yo siempre, y se dice, ¿no?, que la obesidad no viene sola, ¿verdad? Entonces, es importante, dentro de este problema del manejo de la obesidad, si hay alguna patología crónica, diríamos que no, o son amigos y se pueden llevar bien con el péptido dentro del tratamiento. En realidad hay contraindicaciones muy específicas para el uso de estos tipos de análogos de la GLP-1. Hay contraindicaciones específicas como es el cáncer medular de tiroides, que eso es una de las indicaciones, no porque en estudios esté documentado que aumente el riesgo de este tipo de cáncer, porque en realidad solo es en la parte experimental como tal de animales que se ha visto, pero no se ha documentado casos en nosotros. Pero sí existen contraindicaciones, como ejemplo, pacientes que tengan alguna alteración en la motilidad intestinal, o sea, una gastroparesia como tal ya establecida. Eso es que generalmente se disminuye la forma en que transitan los alimentos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque uno de los efectos que tiene el como esta velocidad, ¿no? Que de recorrido de la alimentación por el intestino. Exactamente. ¿Okay? Entonces, básicamente este tipo de medicamentos que ahorita te voy a contar un poquito más, tienen una función específica que es se vuelve más lento el vaciamiento gástrico. Entonces, en pacientes que ya tienen esta condición es algo que nosotros buscamos. Pero en realidad es algo que tenemos que ir viendo de la mano y ver qué es la necesidad como tal. Ahora, hacemos todos estos estudios, usted los revisa, nos dice, ok, visto bueno. Para la obesidad, cuando hablamos de este problema, yo sé que son nombres raros y en casa van a decir, perdón, me lo repiten. Bueno, vamos despacio para esta parte. Usted me ayuda con esos nombres más usuales. Claro. Y de repente, no sé si está válida la pregunta, de los que usted cree más. Sí. A ver, te voy a contar, es que ellos tienen una historia pues muy bonita, ¿verdad? Al principio, cuando se empezó a estudiar esta molécula como tal, vino el primer receptor, que es el liraglutide, o el más famoso, que es el Saxenta, que generalmente tenía una vida de aplicación que era todos los días, porque duraba como 15 horas en que ese producto no se desapareciera del cuerpo. Posterior a eso se han hecho modificaciones que se han venido estudiando. Pasa el otro, que es la semaglutide, que es el Ozempic, que es el más conocido ahorita, el que abrió la puerta a todo esto, que generalmente se aplica semanal. ¿Cuál es la diferencia? O no, más bien, ¿qué es lo que los hace igual a ellos dos? Que generalmente ellos participan con un receptor, ese receptor que se llama GLP-1. Para que te des una idea, nosotros en el cuerpo tenemos diferentes receptores a nivel de la parte del intestino, a nivel del estómago, a nivel del páncreas y a nivel de una parte de nuestra cabeza que llamamos hipotálamo, que ahorita te voy a contar algo. Este tipo de medicamentos, que es Ozempic, que es Saxenta, participa muchísimo en estimular solo un receptor. Ese receptor que está ubicado en diferentes partes del cuerpo. Después viene una modificación muy bonita que se llama la tirzepatide, que este es el último que tenemos ahorita, que es el Mounjaro, y que generalmente tiene la característica que estimula dos receptores que tenemos en el cuerpo, lo que llamamos el GLP-1 y lo que llamamos el GIP.
¿Qué es lo que te quiero contar sobre esto? Que esto tiene una función no solo para disminuir el apetito. Nosotros a nivel del hipotálamo tenemos un centro de saciedad y ese centro generalmente se ve estimulado por este tipo de molécula como tal. Entonces, ¿por qué funciona mucho para poder apoyar al proceso del peso? Porque estimula esa saciedad como tal. Y esta es como la nueva generación de medicamentos ahorita que tenemos. Entonces, Doc, a ver, tenemos estas diferencias entre, por ejemplo, el Ozempic y la Tirzepatide. tirzepatide, que es la de... Ajá, ese es un análogo dual, se llama. O sea, quiere decir que Porque activa dos. activa dos receptores. En mi cabeza, ¿verdad? Y probablemente esté en casa. Activa dos es mejor. Sí, claro, claro. Imagínate que estos tienen dos señales. Ejemplo, como para explicarte un poquito súper sencillo cómo es que funciona. Se administra el medicamento, que el medicamento es inyectado, que eso hay que hablarle un poquito, que se inyecta cada semana, su vida media del producto son 7 días, entonces la aplicación debe ser semanal. Y es subcutáneo. Y es subcutáneo. No es muscular. No es, bueno, no es muscular, exacto. Es subcutáneo. Entonces, a nivel subcutáneo, donde tenemos grasita, ahí se va. ¿Hay medicamento oral? Vieras que te voy a contar que las nuevas generaciones que vienen para tratamiento oral. ¿Es mejor el subcutáneo? A ver, eso va a depender mucho de lo que, como lo que vos decides, lo que vos quieras, ¿verdad? Yo tengo pacientes que me dicen, Doc, o sea, es una mini aguja, no se siente, a mí no me complica estarme inyectando. Para otras personas sí, ¿verdad? Le tengo muchísimo miedo a la inyección como tal, entonces obviamente vamos a buscar algún otro tipo de fármaco que viene en presentación ahorita para oral. Más adelante son las proyecciones para el 2026 que tengan el ingreso de este nuevo fármaco. Pero te cuento súper básico, nos colocamos el medicamento y el medicamento generalmente se va a ir a actuar a las diferentes partes del cuerpo. A nivel del estómago, por así decirlo, evita el vaciamiento muy rápido, o sea, hace que la comida permanezca por más tiempo ahí. Después de eso, ese medicamento se va al páncreas y en el páncreas lo que hace es perfeccionar la secreción de insulina, que es una hormona que regula para regular los niveles de glucosa en sangre, y a nivel del cerebro participa en ese centro que te va a dar saciedad. Doctor, tiene que ser a nivel abdominal. En realidad hay pacientes, digamos, que prefieren colocarlo, digamos, en la zona del antebrazo, en esta zona, en la parte de atrás. En realidad no tiene como algo que yo te diga. Voy a brincarme un bloque porque después se me olvida preguntar. En la parte de la estética, ¿verdad? De vernos cada vez mejor. ¿Qué tan cierto es esto que si me lo pongo ayuda a la parte localizada? A ver, no, el medicamento no te escoge, exacto, el medicamento no te escoge cuál grasa es la que vas a perder. ¿Qué es lo que sí genera el medicamento? A ver, que trabaja muchísimo a nivel metabólico. Cuando yo te hablo a nivel metabólico es esa grasita visceral que empieza a ser sumamente inflamatoria y que es una urgencia médica que bajemos como tal esa grasa visceral por todo lo que llega a desarrollar. Pero el medicamento no tiene escogencia para dónde va. Igual va a agarrar grasa subcutánea, etcétera, pero sí trabaja sobre la grasa visceral. Claro, por supuesto, lo que hace es trabajar composición corporal, como les digo yo, o sea, bajar grasa visceral, el porcentaje de grasa como tal, o sea, eso sí lo trabaja eso. Conforme nosotros vamos entrando, el medicamento tiene una característica y es que al estar en ese centro de saciedad, claramente va a reducir la ingesta de alimentos. Entramos como en un déficit de alimentación y por tal el cuerpo también responde a utilizar esa grasa que está como fuente de energía y es ahí también donde lleva el proceso de perder peso. Recapitulando también un poco, se pone una vez por semana. Una vez a la semana. ¿Hay sus excepciones? En realidad sí hay sus excepciones, pero eso siempre tiene que ir como muy guiado de nosotros. O sea, nosotros pautamos la indicación como tal, cuál es la dosis que vamos a iniciar, vamos a vigilar incluso los efectos secundarios que ella tiene, que ahorita vamos a hablar sobre esto, y generalmente de ahí vamos encaminando, digamos, con cada uno de los que estamos utilizando el tratamiento completo. Y yo sé que usted está muy acostumbrada a esto porque con los pacientes y todos cuando empezamos algo queremos rápido resultados. Sí. En su experiencia, ¿cuántas semanas, meses, no sé, después vemos cambio? Mira, se ha documentado básicamente que a partir de la cuarta aplicación, entre las 4 y 6 semanas ya se logra ver una pérdida de peso como tal. Pero vieras que yo te voy a contar,
generalmente ni siquiera es tanto la pérdida del peso. El paciente lo que te dice es, doctora, qué increíble, yo en estos 4 semanas me siento desinflamado. ¿Por qué? Porque cuando recuerda que nosotros tenemos exceso de tejido adiposo, ese tejido adiposo funciona como un órgano endocrino que libera sustancias que me van a inflamar a mí como tal. Entonces, el medicamento trabaja también a nivel de ese tejido adiposo, lo hace mucho más sensible a la insulina como tal y hace un proceso de antiinflamación. Entonces es lo primero que nosotros vamos a ir notando y de hecho los pacientes lo que dicen, mira, la ropa me queda más floja, yo no sé si perdí peso o no, pero incluso la cara se me ve diferente y cambia el aspecto hasta de la piel. Entonces, calma en casa, sigamos las indicaciones de la profesional, sí, del profesional. Es un proceso, no es magia, no es que con una visita y ya, ¿verdad? Sí. Salí de ahí con mi hígado súper restaurado, porque esto no es así. No, y es un soporte, es una herramienta a una serie de cambios, claro, ¿verdad? ¿Qué más hacemos en este combo? ¿Qué sugerimos? Yo te voy a contar, cuando yo digo herramienta es aquella, como yo siempre les digo, eso es un chaleco que me va a ayudar un poquito a hacer ciertos hábitos, incluso en la forma en cómo yo tengo mi alimentación, en la forma en cómo yo hago ejercicio, en la forma en cómo yo restauro, o sea, el tema del sueño, en la forma de la gestión del estrés. O sea, si nosotros no trabajamos todo eso y solo utilizamos el medicamento, posiblemente vas a escuchar pacientes que van a decir, mira, a mí no me ha funcionado. Claro, no te ha funcionado porque tal vez no hemos revisado todas las áreas que tienen que estar en conjunto como tal. O sea, no es una fórmula mágica, definitivamente no, es una herramienta médica que apoya algún proceso para mejorar metabolismo, para mejorar composición corporal, pero que tiene que ir de la mano de la parte de la alimentación, ejercicio y todo lo demás. Tiene que ir de la mano del ejercicio también y de la alimentación. Claro, sí se recomiendan, son amigos. Deberían de, o sea, no es negociable que una persona utilice este tipo de medicamentos y no vaya de la mano de la alimentación y el ejercicio y la gestión del estrés, el sueño. O sea, de nada sirve tener un paciente que no duerma absolutamente nada y que yo esté utilizando este tipo de medicamentos para poder apoyar ese cambio si yo no estoy trabajando la parte del sueño. Entonces sí es sumamente importante. Ahora también mencionábamos que como todo, ¿verdad? Hay un efecto en este caso. ¿Qué puede el paciente en casa decir? Esto me lo contó la doctora, es normal. ¿Y qué síntomas hay que llamar y decir, sí, me preocupa? Mira, hay algo que nosotros llamamos, bueno, uno, que todo medicamento, fármaco, péptido, el nombre que le quieras dar, todo tiene efectos secundarios como tal. Este tipo de medicamentos, por la función que ellos realizan, generalmente los efectos más notables son efectos a nivel gastrointestinal. Al disminuir muchísimo el vaciamiento gástrico, esto va a tener un efecto en que las primeras 2 a 3 semanas podemos presentar náuseas, esa sensación de que estamos demasiado llenos, distensión abdominal o incluso diarrea. Hay algo que siempre les digo yo a los pacientes, vean, imagínense en esto, este cuarto que estamos aquí nosotros es nuestra zona gástrica. El medicamento lo que hace es que metemos comida, la deja un poquito ahí y después sigue su tránsito normal. Si nosotros metemos ahí comida de mala calidad, grasas saturadas, bebidas de todo tipo, ¿qué te digo? Harinas refinadas y todo esto, recuerda que esto va a durar ahí más tiempo. Correcto. ¿Y estos efectos son a largo plazo o a como yo voy avanzando en el tiempo son más llevaderos? Son más llevaderos, exacto, son más llevaderos porque si vos lo ves así, imagínate que la célula que está esperando que llegue ese producto como tal, tiene sus receptores y las primeras, las aplicaciones lo que dice es, ok, aquí qué pasó, que llegó muchísimo, claramente hay una parte que es una adaptación como tal al medicamento, pero tiene que siempre ir muy combinado con la alimentación. De verdad que eso es un no negociable, como les digo yo a los pacientes. El tener buena alimentación va a mitigar muchísimo también el efecto secundario. Doctora, entonces digamos, yo empiezo el tratamiento, voy súper bien, 4, 6 semanas, 8, 10, llegué a un punto donde me siento bien. Han mejorado mis perfiles, ha mejorado mi composición y yo le digo, creo que ya. Yo puedo. O es algo que me tengo que casar con el péptido y si abandono el péptido, voy de regreso. Voy de regreso. Hay un miedo al uso de este tipo de péptidos que es el efecto rebote.
todo lo que tenga, yo siempre les digo, todo lo que tenga déficit o que quite, siempre va a tener como tal un efecto rebote si no modificas tus hábitos como tal. Entonces no es que vas a depender de un medicamento, pero imagínate así, ya no vas a tener quien te apoye a esa sensación de saciedad, a esa sensación de quitar ese ruido de comida como tal, vas a quedarte solito. Entonces la idea es que durante todo este proceso en el que vamos a acompañar este proceso, perfeccionemos o mejoremos o establezcamos hábitos que me vayan a apoyar ese proceso. Y que continúes con estos hábitos, ¿no? Porque, a ver, en casa, si usted hace un plan de alimentación, si usted se está ayudando con esta herramienta, usted le dijo al entrenador 4 veces por semana me verás por aquí y estuvimos. Sí. Y de repente le digo a la doctora adiós, le digo al entrenador adiós y le digo a la dieta adiós. A ver, no es efecto rebote, ¿no? Es que abandonamos todo y el cuerpo va a ser... Va a volver al mismo patrón que exacto, ¿verdad? Entonces, sí tener mucho cuidado porque a veces decimos, no funcionó porque me ocasionó rebote. Y entonces yo digo, a ver, analicemos un poco qué hicimos, qué dejamos de hacer, ¿verdad? Porque esto es, si regresamos, el gasto se anula y seguimos aumentando la cuenta en calorías, vamos a aumentar gente, vamos a aumentar, esto es así, ¿verdad? Es una herramienta, con esta palabra de verdad que me gusta, me encanta como lo ejemplificó, pero no es magia, ¿verdad? Y como dice la doctora, puedes estar solamente con esto, vas a mejorar un poco, pero agrégale A y agrégale C y vas a hacer magia. Y vas a hacer exactamente así. Okay, vamos a hacer magia. Entonces, ¿existe alguna, aparte de lo que me mencionó de la contraindicación con el cáncer, una persona que no sea un paciente para utilizar esto? Mira, es que eso es tan individual, la valoración médica es tan individual para poder decirte que específicamente este paciente no lo es, cuesta muchísimo, pero claramente sí, un paciente que esté tal vez con una actividad, con un tema oncológico, que era lo que yo te contaba, a nivel medular principalmente es una neoplasia como tal que se busca, es un paciente que sí, en realidad no ofrecemos el medicamento como tal. Doctora, sé que de repente es difícil la respuesta, no sé, pero desde su perspectiva, esto sigue en evolución, ¿no? Va a seguir en evolución y a mí de parte médico me alegra muchísimo, es una herramienta que tenemos para apoyar este proceso como tal, o sea, la obesidad viene a establecerse hoy en día como una de las patologías exactamente y más difícil de controlar porque no es simplemente podemos decir qué es lo que comemos y hacemos ejercicio, o sea, incluye muchísimos factores más como tal y vienen muchísimas cosas, viene una molécula muy nueva que es, en vez de ser dual, viene triple receptor, entonces bueno, la estamos esperando, de verdad que ya esté aquí y para poder empezar también a ver qué herramienta podemos hacer con ella. Este tipo de herramientas me está quedando clarísimo que ya hay especialistas, ¿no? Sí. ¿Qué tan grande es la población de especialistas en Costa Rica que ven que están implementando esto? Porque a veces hay un poco de miedillo a entrar a este tipo de cosas. Sí, mira, fíjate que yo creo que el médico que tenga el interés de trabajar esto, sí, claramente tiene que recibir una información, una formación como tal en esto. Que hoy en día son herramientas, uno tiene que ir actualizándose, uno tiene que ir conforme a lo que vienen en las nuevas como soluciones para nosotras, pero sí, el médico hoy en día está abriendo la puerta a este tipo de medicamentos o péptidos como tal. Y aprovecho también el espacio. Estamos muy bien con el tema del manejo del control del peso, reducción, mejora de perfiles de salud. Y el otro apartadito por ahí que de repente yo quiero meter es la parte estética. ¿Qué pasa si tenemos a alguien que, a ver, yo a veces digo más o menos 4 kilitos de grasa sobre tus estándares? No estamos hablando de obesidad, estamos hablando de unos kilitos ahí. Entonces sería como un gustito estético que yo me quiero dar. ¿Qué tan posible es? Me comprometas. Perdón, de verdad. No, a ver, vamos a quitar el contexto de solo el uso como tal de obesidad, porque eso es una realidad. Pero yo te voy a contar algo y te lo voy a hablar desde la parte como mujer. Te voy a exponer como el caso. A ver, soy mamá, soy médico, trabajo, hago un montón de cosas, trato de ser consciente en todo lo que yo hago, en mi alimentación, en mi ejercicio, en mi gestión del estrés.
pero hay una serie de cambios hormonales que me van a acompañar y tal vez no tenga una resistencia a la insulina, tal vez no esté con una obesidad como tal, pero definitivamente es una herramienta que contemplo dentro de este marco, tal vez no como estético como tal, pero sí que apoye muchísimo a que no entre en ese estado de obesidad como tal. Entonces, la doctora no dice, pero puede ser una opción por ahí que... Una opción que hay que valorar. Que hay que valorar dentro de la gama. Sí. Claro está, con el acompañamiento siempre de la parte de un profesional, ¿verdad? Porque también es una realidad también que por ahí sí andan muchas cosas que no vamos a entrar en detalle, pero sí hay profesionales que te llevan esa asesoría. Aquí tenemos un ejemplo de la doctora Chavarría, que además ya tiene experiencia. ¿Cuánto tiempo tienes de estar trabajando? Sí, ya, con esto tenemos casi 5 años de estar trabajando con los péptidos. Lo cual da una confianza, ¿no? Como usuario, uno escucha a una profesional que dice, tengo 5 años, da una confianza, ¿no? Como consumidor, como usuario, como una persona que dice, voy a animarme, voy a ir, voy a visitar a la doctora, que por cierto todos los contactos van a estar en la caja de descripción del podcast, para que ustedes, sé que la van a estar contactando mucho, porque esto va a ser mucha información que la gente va a querer. Y en esos 5 años, muchos casos de éxito, muchas... Hay de todo, sí, hay muchos casos de éxito, creo que la mayoría siempre ha sido siempre en lo positivo como tal, y hay otros casos en que incluso son casos muy lindos, uno porque es muy retador como uno como médico poder visualizar qué más se le puede ofrecer, qué más se le puede ayudar, en qué podemos mejorar, pero yo creo que es una herramienta definitivamente que tiene su amplia seguridad para ser usada y que no, por qué limitarse al uso de ellos si definitivamente te va a aportar para beneficiar la salud. Y justamente en ese camino del éxito de pacientes que han logrado éxito, pues nosotros traemos también un caso de un paciente de la doctora que queremos conversar también con él y que nos cuenten un poco la experiencia, porque de repente la parte médica es súper importante, pero la persona que lo utiliza, cómo le fue, qué le pasó, qué siente, qué sigue, pues es muy interesante también escuchar. Entonces, pues vamos a tener la oportunidad de compartir con un caso de éxito en este podcast. Y bueno, yo sé que parte de las dudas que de repente usted puede estar teniendo al estar viendo este podcast es, y funciona, ¿verdad? Y yo sé que por más que uno cuente, es una buena idea traer personas que han utilizado el tratamiento, de repente siguen utilizando el tratamiento, entonces que conversemos y que ellos nos cuenten la historia. Para ello, pues le traemos de invitados a dos personas que han y que están usando los péptidos. Agradecerles por su tiempo, presentar a la doctora Valeria, a Gustavo, gracias por su tiempo, gracias por compartir con la gente. Y en casa, me gustaría de repente empezar con Valeria. Cuénteme ¿por qué tomó la decisión de empezar con este tratamiento? Bueno, yo soy mamá de 2 niños, con la última bebé. Me dediqué demasiado a ser mamá, quedé yo de un lado, todo era la lactancia, la bebé, ¿verdad? O sea, era una cosa increíble, súper mamá. Pero bueno, me dejé demasiado. Cuando la bebé ya comenzó a tener sus 6, 7, 8 meses, yo comencé a caer en razón de que yo ya no era la misma Valeria coqueta, la que siempre estaba súper preocupada cómo me veía. Y un día, me acuerdo que hace, creo que en una Semana Santa, estábamos en la playa y yo nunca me había tapado mi abdomen con un paño. Y yo estaba con el pañito aquí y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no me siento como quiero? ¿Por qué llegué a esto? Yo no quiero seguir así. No quiero seguirme tapando, no quiero estar estresada que se me ve aquí, que... Entonces ahí fue donde tomé una decisión. Comencé a averiguar y bueno, hasta que di con la doctora y comencé el proceso. Recuerdo que ese día le dije a mi esposo,
voy a la cita, como... Dudando un poco, Ajá, como claro. que... Siempre cuando uno empieza, yo como creo que, ay, qué pereza hacerlo también, ¿verdad? Y él me dijo, vaya, nada pierde. Fui sola. Ese día me apliqué el producto y al siguiente día ya, o sea, yo, claro, ya no me podía comer lo que me comía ni las sobras de los niños porque era demasiado antojada, me encantaba el dulce, me comía las sobras de los niños, nunca me sentía llena, nunca, o sea, tenía mucho tiempo de no sentirme saciada. Ese día le dije a mi esposo, wow, o sea, no sé si esto va a seguir así o qué, pero me siento, o sea, llena. No había pasado una semana y bueno, él me dijo, sí. quiero hacerlo. Y yo le dije, por favor, ayúdame, porque va a ser más fácil para mí que no estarte viendo, comiéndote un postre y yo no poder, por favor, ayúdame. Y siento que eso nos favoreció demasiado a los dos, porque lo hicimos juntos. Uno, nos motivábamos, él se subía a la pesa, entonces ya yo tenía como que tantos gramos menos en una semana y, ¿verdad? Ya era como algo, llegamos a un restaurante y ya no pedíamos 2 postres, pedíamos un postre para los dos una vez a la semana. Comenzamos a hacer demasiados cambios, pero fue mucho más fácil para nosotros hacerlo. Sí, fue como un proyecto. Al final de cuentas fue un proyecto, exacto. Igual, desde el momento que te inyectas los GLP-1s, o sea, es como literal el ruido que usted escucha, comer, antojo, me siento mal, me quiero tomar un vino, me siento bien, me quiero tomar un whisky. Es como que uno asocia bien, hoy trabajé mucho, me merezco tal comida, entonces todo eso como que... Entonces de repente, pues obviamente, ¿verdad? Pasan las semanas, pasan los días, ¿verdad? Y usted como que va viendo que no, todo ese ruido se le apaga, entonces usted va diciendo, entonces ella y yo, sin ese ruido, sin todo, entonces ya dejamos, o sea, toda la comida, salir a un restaurante, pedir 2 platos y estar comiendo, todo eso se muere. Es como raro, entonces también ya ahí es donde comenzás a cortar comidas y comenzás a ver que la pesa va para abajo. Es muy rápido, realmente. Bueno, 3, 4 semanas ya usted va viendo un cambio en pesa y ya comienza a sentir un cambio en ropa. Entonces, motivacionalmente es... Claro, porque yo creo que el tema de la ropa, cuando ya nos queda diferente, uno... Puede ser hasta agua, puede ser hasta todo, pero al final de cuentas ya hiciste un cambio, entonces ya comenzaste a sentirte. Entonces, comenzamos en eso. Ya nosotros siempre somos de la pareja que íbamos al gimnasio, pero somos legítimos, pecamos y rezamos, ¿verdad? Entonces, vamos al gimnasio, pero siempre estamos gorditos. Nos cuidamos, pero el legítimo, pero siempre estamos gorditos, ¿me entienden? Me tomo mis 2 copitas de vino, pero entonces de repente comenzás a ver cambios en pesa, cambios en que ya salís de que el plato que te comías no te entra. Es que es algo tan raro para uno. Igual, yo a él lo veía bien. O sea, siempre lo he visto bien, pero yo a él lo veía bien. Yo no lo veía gordito. Yo lo veía bien. Espejo, yo creo que... Yo era la que me sentía yo. Pero claro, ahora él me dice, ¿cómo no me dijiste? Y yo le digo, creo que mis ojos están acostumbrados a ver eso, porque igual yo veo eso y yo digo, ¿cómo llegué a esto? ¿Verdad? O sea, es algo, creo que uno no se da cuenta dónde está. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido del uso? Nosotros comenzamos septiembre 10 del año pasado, 2024, y nosotros teníamos un viaje a Europa en octubre, nosotros en Europa inyectándonos, ¿verdad? Es cada semana, no es la gran cosa. Y en Europa, o sea, totalmente, nosotros todos los años vamos, en fin, fue otra cosa. Nosotros de estar pasando por toda Europa comiendo, a estar pasando por toda Europa, plato a medias, si había postre a medias, todo era a medias. Pero eso fue como en octubre. Ya para diciembre, la primera semana, básicamente yo tenía 15 kilos menos. Y ella tenía como 12 o 13 kilos menos, ella. Ya era otra cosa, ¿verdad? Y este proceso, estos meses, ha sido acompañado por una parte, como hablábamos con la doctora, de plan alimentario, modificaciones en alimentación, y el ejercicio ha estado presente. El ejercicio siguió, realmente nosotros siempre, como le digo, siempre fuimos el legítimo que íbamos al gimnasio, claro,
te Fue motivas. más fácil porque fue Claro. continuar esa rutina. Pero sí, tal vez para alguien que no va al gimnasio, pues va a tener que sacar el tiempo. Pero nosotros siempre digamos, tal vez sí comenzamos a hacerlo mejor porque ya te motivas. Es que, pucha, la ropa de gimnasio, tras eso es... La ropa de gimnasio no miente, ¿verdad? Entonces usted va con ropa de gym, entonces todo se le ve. Entonces nosotros perfectamente comenzamos a ir más, le damos más duro y súper. La alimentación sí, claro, pero la alimentación se te regula. La doctora nos guió para ver qué teníamos que elegir, porque si estás comiendo la mitad de lo que estás comiendo, obviamente tenés que hacer una mejor elección. Pero también como no tenés el ruido, ¿me entiendes? Porque para alguien que va, no sé, a una nutricionista, en fin. Y le dicen, tenés que comer esto. O sea, pucha, es difícil, porque tenés el ruido. O sea, es rudo. Porque nosotros tratamos de hacer dietas toda la vida. Yo toda la vida he sido gordito, ¿me entiendes? De hecho, en el colegio me decían gordo. Entonces, para que se dé una idea, nunca fui un gordo obeso grande, pero siempre fui gordo. Entonces, ese ruido mío siempre ha sido, siempre como y pico y como, y ¿me entiendes? Y va muy de la mano de cómo me siento. En efectos secundarios, ¿cómo les fue? Súper. Algo que usted dijera. Como un asquillo. Asquillo, como ¿Y decir. se mantiene o No, va no, disminuyendo? Ya no. eso Bueno, ajá. es súper curioso porque el día de la aplicación del medicamento, sí, el primer mes me daba como un dolorcito de cabeza, pero 2-3 horas y algo que se quitaba, ¿verdad? Actualmente yo sigo con microdosis, dosis de mantenimiento porque me rehúso a volver a donde estaba. Y es curioso, el viernes andaba en un cumpleaños con mi hijo y pues mi cuerpo ya se acostumbró a comer bien, no comer cochinadas. Me comí unas papas fritas, me comí un choricito, chips, unos confites y pasé, o sea, así como que el cuerpo me resintió. Me tomé 2 sangrías, como si me hubiese ido así como de fiesta al siguiente día. Mi cuerpo ya no está acostumbrado a eso. Y yo creo que esa es la clave donde usted como paciente tiene que saber que es ahí donde tienes que hacer el cambio, ¿ok? Es ahí donde tienes que decir, ya no puedo más, ya no coma porque ya no puedo más, o sea, ya estoy saciada. Y cuando da hambre, saber elegir, comer proteína, ¿verdad? Comer alguna ensalada, no comerse un postre o un pan, pero realmente también el medicamento te quita esas ganas, o sea, literal es como, vamos por un helado y uno, ay no quiero, o sea, es algo que uno, súper realmente, vacilón. como no te el río, uno elige. Pero ellos han ido a comer helado y yo he dicho, no me lo como, porque no quiero. Antes yo hubiera pedido, ¿verdad?, el helado más grande, pues uno dice, soy hombre, yo como más. No, yo no me lo como. Entonces, realmente, sin ruido, no es fácil, porque no es fácil, pero realmente es una lección. No hay como que uno va en automático, no. Estas microdosis que simplemente son de mantenimiento, en el caso de Gustavo, ¿continúa el proceso? Igual, es que yo, como le decía ahora, yo siempre he tendido a ser gordo. Bueno, gordo no, grueso, pongámosle. Y toda la vida me he tratado de cuidar. Entonces, básicamente, yo leo mucho sobre mi metabolismo tiende a... Entonces, sí, yo podría dejar el medicamento, pero yo con el medicamento mi metabolismo funciona perfecto. O sea, como le digo, yo no como, no me muero del hambre, no me muero por comer tal cosa, tengo la capacidad de elegir y no tengo ansiedad, no me da eso de que me quiero comer un dulce, realmente yo no como nada. También, y otra cosa que se me olvidó decirle, el licor. Estos péptidos ahora, en Estados Unidos ya los están incluso recomendando para la gente adicta al licor. Yo era el que me tomaba los vinos porque el vino es bueno y porque el fin de semana me tomaba el vino. Yo me tomaba 3 botellas de vino el fin de semana. Con comida, con mi familia, nada de estar haciendo la fiesta. Todo eso se me fue. Porque Una duda que se me viene en esto es, profesionales, trabajan, ¿verdad? La energía en el día. Hay algunos tratamientos que la gente, ¿verdad? Es como el alma anda en ese cuerpo, pero el cuerpo quién sabe dónde lo tiene. ¿Cómo es la energía? estos GLP-1 es al revés totalmente. O sea, tal vez pasas unos días donde
tal vez como comer menos puede haber una transición, pero sí, el cuerpo tal vez te lo resiente, el cuerpo se resiste. Entonces, en esas 3, 4 semanas de regulación sí puede haber como esa sensación de que, pucha, como un sueño, como un cansancio, como algo, pero de repente, no me acuerdo, eso fue hace 1 año y medio, pero de repente haces un switch y es rajado, o sea, como le digo, incluso tenés más energía en el gimnasio, tenés más energía sexualmente, tenés más energía con todo, o sea, son las 5, o sea, tu circadiano se te regula. Bueno, yo me levanto 5:40 no ocupo ni la alarma, entonces no es eso que usted se levanta, ha dormido 10 horas, o sea, 10 horas y se levanta cansado. Realmente sí hay como, es que es inexplicable, porque realmente es inexplicable. Hay un montón de cambios metabólicos en uno y de la vida que uno dice, mae, yo de esto, yo no lo quiero dejar, literal, porque yo me siento bien. Sí, esto es otra cosa. Sí, porque a veces este proceso de adaptación cualquiera, si usted empieza un nuevo plan de alimentación y en ese plan le restan calorías, usted se va a sentir un poquito down, un poquito bajo, porque le estamos quitando energía al cuerpo. Entonces, si están comiendo menos, porque su saciedad dura más, entonces es normal, mientras que el cuerpo hace este proceso de readaptarse, de adaptarse a su nueva realidad, pues es normal. Luego de eso, entonces, hay buenas sensaciones, más bien de energía, de mejora de la sensación a la hora de trabajar, porque pues Valeria es una profesional, por cierto, es quien nos tiene los dientes hermosos, porque es una gran dentista, que yo también ahí están los contactos para que la visiten y los pongan hermosos y hermosas, más de lo que ya están. Pero, Doc, usted no para en el día. Bueno, usted es paciente y además mamá, ¿verdad? Que para esto necesitas una energía, empresario, va para allá, viene para acá. Esto de tener empresas es una cuestión de no parar. El estrés, ¿verdad? Son emprendedores, son empresarios que obviamente el manejo de este estrés llega un momento en que necesitamos ayuda. Ahí nos digo, y uno todo lo canaliza a la comida y licor. Claro. Bueno, en mi caso era comida y licor. Una buena comida con un buen licor. Claro, es una combinación que suena muy bonito. Entonces, es muy importante esto de decirle a las personas, hay casos que sí dan muy buen resultado. De nuevo, el mensaje es asesórese de una mano de la profesional como la doctora Chavarría, que nos está acompañando en el podcast. Así que gracias por su testimonio, ojalá les sirva mucho a las personas y que continúen el proceso y ánimo. Gracias. Yo igual quiero agregar una cosita. Bueno, ustedes me conocen, yo todo el día paso corriendo, me levanto, los chicos a la escuela, al gimnasio, a la clínica, todo el tiempo de pie, corriendo entre pacientes, atrasada, bla, bla, la verdad, estresada, pero la verdad me siento muy contenta, me gusta mi cambio, me siento, en todos los sentidos de la palabra, muchísimo mejor, anímicamente, físicamente, y lo más importante, que he ganado vida, porque el estar saludable es ganar vida, y para mí eso es lo más importante. Pues con ese mensaje yo creo que es importante ganar salud, ganar vida, ganar bienestar. Así que 2 casos de muchos, como decía la doctora, más de 5 años, entonces imagínense. Gente, entonces, pues más que agradecido con la doctora por toda la cantidad de información. Yo sé que podemos hablar de esto horas, ¿verdad? Y en casa yo sé que van a querer contactar a la doctora. Agradecerle por su disponibilidad, por darnos tanta información y tal vez de nuevo, doctora Elsa Chavarría. ¿Y dónde la podemos encontrar? Estamos ubicados ahí en Lindora, en el Parque Lindora creo que se llama, sí, claro que sí, y vamos a poner aquí en redes sociales donde nos pueden ubicar. Correcto, Doc, va a estar muy clarito para que usted vaya a sus redes sociales, agende una cita, a los contactos y se ponga en contacto con una profesional, vaya a revisión, cuéntele, ellas los van a chinear un montón y además ya están viendo casos de éxito. Usted puede ser el siguiente. Así que es un gusto. Gracias por compartir con nosotros este espacio que se llama Más que Fitness. Gracias a nombre de Jafet Leiva, a nombre de los que nos acompañan y nos ayudan a que esto sea una realidad. Nos estamos viendo en el próximo episodio.